y dijeron que entre los años de 2017 a 2024 habrá cambios rápidos en el planeta y alcanzará su punto máximo en 2024. Y luego, a partir de 2025, estarás en una nueva línea de tiempo y esencialmente puede comenzar el nuevo mundo. Pero la intensidad de estos próximos 7 años va a ser muy desafiante en ocasiones. Va a ser impactante para muchas personas y va a sacudir a muchos de golpe que antes no veían algo de la corrupción en el mundo o alguna de la inequidad o alguno de los desequilibrios. Estaban quizás solo en sus propias vidas, tal vez porque solo estaban tratando de sobrevivir, porque el sistema tiene a la mayoría de las personas en modo supervivencia. Me gustaría darle la bienvenida al programa al campeón reinante, Lee Harris. ¿Cómo estás, Lee? Hola Alex, un gusto estar contigo, gracias. ¿Qué implica ser el campeón reinante? Quiero decir, eres un campeón que regresa, fuiste el campeón la última vez que estuviste aquí y ahora vuelves, eres un campeón que regresa. Este es el premio, señor, solo regresar. Listo, gracias. Es como en esos programas de concursos, ganaron la noche anterior, regresan campeones defensores, vuelven a jugar. Claro, me apunto. ¿Por qué no? Suena divertido, lo que sea, amigo. Fue un momento increíble. La última vez tuvimos una conversación sobre enfermedades y contigo, y al público realmente le encantó. Les fascinó cuando nos reunimos y tuvimos una conversación profunda. Así que quería traerte de vuelta porque no sé si estabas enterado o no, pero hay muchas cosas sucediendo en el mundo en este momento. Estoy consciente, hay muchas cosas sucediendo en el mundo y recibo muchas preguntas de mi audiencia sobre qué está pasando. ¿Por qué está pasando? ¿Cómo estamos manejando esto? Hablamos mucho en el programa sobre este cambio de conciencia, este gran cambio que está sucediendo en el mundo, y cómo estas conversaciones son ahora mucho más comunes que hace 5 años, y cómo todo esto está avanzando. Pero, ¿cómo podemos estar creciendo como una conciencia y aún así tener guerras que han estado ocurriendo durante miles de años? Viejos rencores, por así decirlo, o desacuerdos que han estado presentes durante miles de años resurgiendo justo ahora. ¿Cómo es que estamos atravesando esta gran transformación de conciencia y creciendo espiritualmente? Algo que veo en todas partes. La gente está despertando, pero al mismo tiempo, en el otro lado de la moneda, estamos retrocediendo hacia la guerra. ¿En serio? ¿Aún seguimos en esto? ¿Continuamos debatiendo por este pedazo de tierra? ¿O aún estamos lidiando con el ego de ciertas personas que se resisten al cambio? ¿Y cómo es posible tanto sufrimiento? ¿Cómo coexisten ambas cosas? Creo que diste en el clavo. O sea, cómo vivimos en un mundo donde ambas cosas coexisten. Y creo que ese es el desafío de estar vivo. Así que el otro día estaba hablando con un muy buen amigo y me decía que, a pesar del estrés en el mundo y del desamor que siente, también está teniendo momentos de alegría, momentos de claridad, y eso lo está cuestionando. Y una de las cosas que le dije es que los Sets dicen que es exactamente donde la mayoría de nosotros nos encontramos ahora. Así que sé que, por mi parte, incluso con una especie de previsión espiritual, si se quiere, de que este era el tiempo en el que íbamos a estar, incluso con esa previsión no te detiene. Te parte el corazón cuando ves estas cosas, el horror de lo que estás presenciando, lo inimaginable que está ocurriendo en el mundo. Y luego, lo acerco un poco más a casa, la guerra tiene efectos secundarios, así que la cantidad de personas, solo en mi vida personal, o cercanas a mí que a diario están perdiendo seres queridos o pasando por transformaciones impactantes, se siente como si el sistema nervioso del mundo simplemente estuviera así. Los sabios siempre han dicho, debes cuidarte a ti mismo, no porque te estés consolando o escapando. Durante años han afirmado que el autocuidado es vital para la fuerza y el propósito, no para reparar, consolar o sentirte un poco mejor después de haber tenido una semana difícil. Dicen que nuestras prácticas de autocuidado, ya sea para ti la meditación, jugar con tus hijos, bailar por la casa al ritmo de la música, dar largas caminatas en la naturaleza, lo que sea que puedas incorporar en tu horario, eso ayuda, simplemente te permite decir, está bien,
Puedo liberar lo que acabo de vivir o lo que me ha consumido al verlo y sentirlo en el mundo. Puedo volver a mí mismo y puedo respirar lo que creo. Es un lujo que muchos de nuestros hermanos y hermanas no tienen en este momento, especialmente si están en una de las zonas de guerra, sean guerras reales o sean los tipos de zonas de guerra en las que muchos de nosotros nos hemos encontrado en los últimos años a través de desastres naturales y diversas situaciones que han estado ocurriendo. Así que, solo para tomar distancia por un segundo, estaba canalizando en Londres en 2016. Era enero de 2016 y los Z hicieron esta declaración que realmente captó mi atención. Me puso un poco nervioso, pero captó mi atención. Y dijeron, entre los años de 2017 a 2024 habrá cambios rápidos en el planeta y alcanzará su punto máximo en 2024. Y luego, a partir de 2025, estarás en una nueva línea de tiempo y, esencialmente, el nuevo mundo podrá comenzar. Pero la intensidad de estos próximos 7 años va a ser muy desafiante en ocasiones. Va a ser impactante para muchas personas y va a sacudir y despertar a mucha gente que anteriormente no veía alguna de la corrupción en el mundo o algunas de las desigualdades o algunos de los desequilibrios. Quizás estaban en sus propias vidas, tal vez solo intentaban sobrevivir, porque el sistema mantiene a la mayoría en modo supervivencia. Pero decían que para muchos trabajadores de la luz, para mucha gente y trabajadores de la luz, para ellos simplemente significa que tienes una misión de querer estar aquí para elevar, para ayudar, sigues siendo humano. Aún puedes tener un día terrible, aún puedes estar pasando por las cosas que estás aquí para aprender. No eres solo un haz de luz, necesariamente, pero tu misión, tu enfoque, a lo que consistentemente regresas en tu trabajo o en tu comportamiento o en la manera en que te presentas para tu familia y tus amigos, es quiero estar aquí para promover el amor, para promover la armonía, para promover la conexión. Quiero poder ayudar a armonizar el mundo en lugar de provocar más guerra, destrucción, agresión, si eso es en lo que te concentras. Dijeron que muchos de ustedes van a experimentar simultáneamente, por decirlo de alguna manera, momentos dorados, a veces a lo largo de este periodo, porque su propósito se les hará más claro. Sabrán por qué están aquí para estos tiempos, no es un error. Algo más que agregaré y luego veré si hay algo más en lo que quieras que profundice. Me impactó cuánto han hablado de guerra, enfermedades, los últimos 2, 3 años y dijeron en 2020 que estábamos en medio de una guerra energética, lo cual creo que cualquiera que haya vivido ese año y los siguientes, sin importar la postura que tomaras, el lado en el que estuvieras, lo que defendieras o rechazaras, era como veías la división, la energía en acción, veías cómo se incitaba a la gente a atacarse entre sí, cómo se colocaba a este grupo de un lado, atacar a este grupo de este lado. Y había cosas muy insidiosas sucediendo. Mientras hablaban de esta guerra energética en desarrollo, al principio pensé que seguían mencionando la guerra, diciendo que hay una guerra sucediendo de la que ni siquiera estamos viendo o conscientes. Y luego este año después. Hemos sido testigos de cómo todo estalló en Medio Oriente y, por supuesto, hay innumerables otras guerras sucediendo alrededor del mundo al mismo tiempo. Han hablado mucho sobre el patrón de guerra que fue sembrado en el planeta hace más de 10.000 años, en el que de alguna manera hemos estado atrapados, y que este es un periodo en el que durante los próximos 100 o 200 años existe la oportunidad de romperlo, y aquí está el pero. Y esto es lo que creo que es difícil para la mayoría de nosotros que deseamos que el mundo fuera diferente, que fuera un lugar más armónico, que deseamos que todo esto no estuviera sucediendo. Dijeron que la amplificación de la conciencia y la luz también hará que aquellos que están más alineados con la herida de la oscuridad, aún más fuertes, resistiendo aún más, intentando controlar y aferrarse a antiguos patrones de energía que han estado en el planeta desde hace mucho tiempo. Y es curioso, no sé si ustedes han tenido esta experiencia, pero ¿no es increíble cómo puedes estar en una fiesta o en un grupo de 50 a 100 personas? Solo se necesita a una persona, con una energía muy agresiva, destructiva,
y ruidosa para que de repente estalle en esa sala y cambie toda la frecuencia. Así que una de las cosas que intento recordar mientras pasamos por esto, y en particular porque los medios nos bombardean con estas imágenes horribles y nuestros medios son tan inmaduros, es decir, nuestros medios no nos están ayudando. Bueno, ¿cómo podemos transformar esto? ¿Cómo podemos ayudar a transformar el trauma? ¿Qué sienten las personas que ven esto? ¿Qué estamos haciendo para tener un mundo distinto al de lanzar cosas de un lado a otro? Los medios nos bombardean con miedo, repitiendo información sin reflexionar sobre nuestro propósito en este planeta. ¿Cómo podemos abordar esto y generar un cambio? La responsabilidad recae en nosotros, el pueblo. Por lo tanto, creo que es crucial reflexionar sobre esto en este momento. Intento recordar que el 90% de las personas o más no quieren nada de lo que está sucediendo, pero estamos atrapados en una batalla milenaria que se ha entrelazado en la arena política y corporativa. Y eso, de nuevo, nosotros, el pueblo, simplemente tenemos que seguirle la corriente y sufrir. Y eso es lo que los Z dicen que está a punto de cambiar. Dicen que está saliendo de un paradigma y dicen que esto se va a desarrollar durante la próxima década o dos. No ocurrirá de la noche a la mañana, así nada más. La brecha entre el sistema de poder en el planeta y nosotros, la gente, debe cerrarse. Y cómo se cierre y qué tipo de daños colaterales ocurran en el proceso, no lo sé. Y eso es siempre lo que me pone como ser humano nervioso. Me pregunto, Dios, ¿cómo se va a desarrollar todo esto? Pero los Z también hablan de que hay personas que no vemos ni conocemos, cuya labor es trabajar en favor del desmantelamiento de algo de esto, y que también están haciendo su trabajo para básicamente sacarnos de lo que es una esclavitud a este tipo de sistema de guerra en el que estamos. Y eso incluye la jerarquía inequitativa en la que estamos atrapados. Así que es realmente complicado, porque si mañana todos los sistemas desaparecieran, lo cual a veces escucho a la gente desear, oh, ojalá, ¿explotaría todo mañana? Yo digo que no. No creo que esa sea la manera en que los Z han dicho que mientras más sea una curva lenta y más personas se unan y poco a poco tomen conciencia. Dijeron que solo se necesita el 30% de la población para crear un cambio masivo en cadena. Y en 2021 dijeron que el número se acercaba al 24% de personas en la población que estaban empezando a despertar y a decir, un momento, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué está sucediendo? Antes simplemente hubiéramos seguido la corriente. Así que es complicado, es complejo. Y no sé si acabo de... Puede que haya añadido 5 capas más de complejidad, pero intento darte los puntos clave. Pues, ¿sabes qué? Lo realmente interesante es que en nuestra vida he visto a la gente abandonar las iglesias en masa, a la gente dejar los medios y las noticias en masa. Ya no tienen las audiencias de antes, así que ahora están luchando con más y más fuerza por volverse más fantásticos y polémicos, porque eso es lo que atrae a la gente, es asustarlos y asustarlos. Están empeorando cada vez más, es decir, durante el COVID, encendías las noticias. Quiero decir, había un sonido como de agonía, el conteo de muertos apareciendo ahí, y era una locura la cantidad de miedo. Digo, desinfectaba cajas de Amazon, nadie sabía. Era una locura, pero ahora veo que programas como este y medios alternativos, con diversas voces, energías, posturas, están ganando fuerza de forma que los medios tradicionales no pueden controlar. Mi programa tiene más audiencia que CNN o Fox en algunos de sus programas. Y no soy Joe Rogan, que atrae a 11 millones de personas por episodio. Así que hay diferentes medios y simplemente hay un cambio. Puedes ver el cambio. Y también está sucediendo en Hollywood, de donde soy, y puedes verlo en la industria de la música. Hay un cambio tan grande ahora desde donde estaba el poder. Hay personas como Taylor Swift que llegan y dicen, oh no, lo voy a hacer a mi manera porque ahora tengo la influencia para hacerlo. Y ella está abriendo puertas para
para muchos otros artistas detrás para reestructurar acuerdos. Hay artistas en este momento en el top 100 que no quieren un contrato discográfico. ¿Puedo compartir algo? Es curioso mencionar a Taylor. Me encantó ver lo que ha hecho en los últimos años. Wow, es increíble lo que está haciendo. Idvor, mi compañero musical, estuvo aquí hace como 4 semanas y lo llevé al cine a ver el concierto de Taylor. Y eso en medio de estos tiempos en el mundo. Y por eso casi 3 horas. Me senté en ese cine con él y la alegría en ese cine y la armonía entre ella y sus bailarines y artistas. Podía sentir el amor que tenían por el uno para el otro y la alegría en esa arena y la alegría que emanaba. Quiero decir, es simplemente increíble. Ya pensaba que era genial, pero al verla en esa gira de conciertos, dije, Dios mío, es increíble. Pero la alegría en ese teatro se podía palpar. Y yo estaba como, sí, esto es la frecuencia que la gente de todas partes, mundo, ya sea que lo hagan a la escala de Taylor o yendo a visitar a ese amigo que saben que está deprimido para tomar una taza de té, sabiendo que no será un momento precisamente alegre. No lo hacen por sus propias necesidades. Van pensando, puedo darle a ese amigo 2 horas de mi tiempo hoy y quizás eso sea justo lo que necesite, lo que le ayude a cruzar el puente hacia otro día y hacia la transformación. Pensé, sí, estaba sentado en ese teatro pensando, sí, esto es lo que necesitamos. Y tuve una experiencia realmente poderosa. Hay una estatua de Buda en Espíritu Azul, Costa Rica, que es el centro de retiros más hermoso en el que hemos organizado retiros. Y tengo charlas con este Buda. No fui yo quien comenzó las charlas. El Buda las inició conmigo en 2019. Y he tenido algunas charlas con este Buda cuando he regresado, y usualmente el Buda tiene mensajes para mí, así que simplemente voy y me quedo ahí parado esperando. Y en uno de los últimos días que estuve allí, en junio de este año, el Buda dijo, en 2019, el Buda me había dicho, ahora tu trabajo se vuelve serio. Y recuerdo que pensé, eso es exagerado porque era noviembre de 2019. No me tomo en serio a mí mismo, pero sí tomo en serio el trabajo y mi equipo también. Así que pensé, eso es extraño. Y claro, lo que estaba a punto de suceder, todo en 2020. Y he aquí, trabajé más duro, hice más, porque se sentía importante. Así que esta vez, el Buda dijo, ahora tu trabajo es crear belleza y armonía en el mundo. Esto me desconcertó por completo. Mi mente preguntó, ¿y el sufrimiento? El Buda dijo que ya hay suficiente sufrimiento en el mundo. La gente no necesita ver más de esa vibración. Necesitan ver lo contrario para sentirlo y convertirse en ello. Así que todavía no estoy completamente ahí. Estoy a medias con esa nueva directriz. La mitad de mi ego y programación, es decir, tengo que desaprender algunas cosas, pero lo entiendo. Y me doy cuenta, oh sí, eso no disminuye tu empatía o compasión por las personas que sufren o por lo que estás viendo en el mundo. Pero necesitamos ejemplos. Ya sea alguien como Taylor llevando alegría a la vida de alguien, o sean personas que en este momento están haciendo cosas brillantes, desarrollando tecnología, ya sea para el océano, el medio ambiente o para la vida. Hay tantos, como dijiste, ejemplos asombrosos del camino evolutivo. Y los SaaS dijeron, a partir de 2025 en adelante, empezará a ser más evidente para nosotros que esa es la dirección hacia la que vamos, pero tenemos que superar el 2024. Y odio decirlo porque no quiero aumentar la ansiedad existente de nadie sobre la situación actual del mundo, pero sí parece que el 2024 será un año realmente clave en términos de cómo lo superamos, qué se revela durante el mismo, y sé que la destrucción o el carácter destructivo serán parte del 2024. Pero cuando me concentro en ello, ahora, también siento que al otro lado de lo que eso parezca, sea lo que sea, la transformación será para bien y positiva. Así que hay cosas que estamos aprendiendo ahora sobre eventos turbios revelados en los últimos 2, 3 años que antes parecían limpios o engañaban a muchos. Me interesa que, a medida que la oscuridad se manifieste y muestre lo peor de sí, haya suficientes de nosotros al otro lado para enfrentarla con valentía y sabiduría. Empieza a verlo de otra manera, que las cosas encajen. Y luego, cuando suficientes de nosotros empezamos a ver eso y comenzamos a crear un movimiento diferente, es cuando ocurre el cambio. Es interesante que menciones el Internet, porque por supuesto,
Eso es una de las cosas que ahora ciertos poderes establecidos quieren empezar a controlar y censurar. Ya lo hemos estado viendo. Últimos años, porque tiene el poder, si estás en un país donde el Internet aún no está censurado, ojalá nunca lo esté, tiene el poder de unir a las personas en un nivel de información y conciencia que creo contrarresta algunos de los aspectos negativos del Internet. Y te prometo que lo puedo ver en la gente que se conecta y mira, veo de qué países son y hay países que están censurados. Así que están encontrando maneras ingeniosas de romper el sistema para acceder a información que normalmente no podrían obtener. Siempre hay una forma de difundir el mensaje y si la gente tiene hambre, encontrará la información. El universo lo arreglará de tal manera que puedan acceder a ella de una u otra forma. Y es realmente interesante porque, de nuevo, gracias a mi acceso a tantas personas increíbles como tú, a psíquicos y experiencias cercanas a la muerte y cosas así, he estado hablando con mucha gente en privado y con algunos en público sobre lo que va a pasar en el próximo año, en el próximo 2024, y he escuchado cosas muy similares a lo que tú dijiste, que va a haber algo que será, no va a mejorar respecto a cómo está ahora. Habrá un camino un poco más difícil en 2024, pero lo superaremos. Y al otro lado de ello, seremos mucho más fuertes. Pero sin lo que suceda en 2024, no podemos avanzar. Tiene que haber un evento o grupos de eventos que nos sacudan a todos hasta el punto de que ya no queramos esto. Y necesitas ese negativo para poder resurgir hacia la luz, para que la luz pueda brillar sobre ello y finalmente destruirlo. Pero si sigue oculto, no recibirá la luz. Así que literalmente necesita salir a la superficie. Y ha estado ocurriendo desde básicamente la última década. Hay cosas, ya lo he mencionado en el programa. Cuando tú y yo crecíamos, el racismo era muy silencioso. Lo escuchabas a menos que fueras tú. Una persona de color. Creo que los que están de acuerdo, si estábamos del lado donde el racismo no existía, al 1000%. Escucha, mucha gente piensa, soy cubano, así que soy latino. Y también he sufrido racismo, así que no hay duda, pero siempre era algo callado. Siempre era algo, una broma. Aquí en una fiesta, en un rincón, nunca empezarías con tu racismo. Ahora la gente está creando plataformas basadas en racismo, en sexismo, en tantas cosas. Y esto es una locura. Como en los 80s o 90s, nunca habrías tenido a alguien fanfarrón que estuviera frente a todos, diciendo lo que ahora dicen sobre racismo o cosas así. Y no es solo una persona, hay muchos que lo hacen, muchas celebridades y mucha gente en redes sociales. Tiene que salir a la luz para que realmente lo veamos y digamos, no, eso ya no es aceptable, ya no queremos eso. Y mientras más de esto surge, hay una reacción en contra, ¿no? La gente dice, no, así no es como se trata a los seres humanos, así no es como se les habla. Entonces, el mensaje es que desafortunadamente tenemos que pasar por tiempos oscuros para llegar a la luz. Y eso es una metáfora de nuestras vidas. Todos hemos pasado por tiempos oscuros. Tras superar esos tiempos oscuros, ¿qué ocurre? Sobrevivimos, aprendemos y nos transformamos en mejores personas al salir de ello. Creo que colectivamente todos estamos experimentando y seguiremos enfrentando esta situación. Por lo tanto, gran parte de lo que tú y así se expresan resuena desde mi perspectiva. Es fascinante ver cómo se desarrollará todo esto. Sí. Y dijiste algo que es clave acerca de cómo respondemos tampoco. Soy alguien que puede. Mi primer idioma, aunque me tomó hasta los veintitantos para realmente entenderlo, es el sentimiento. Así que si estoy frente a alguien y me dicen una cosa y su sentimiento me dice algo diferente, está bien. Quiero decir, es bastante normal. De hecho, porque nosotros como personas no siempre hemos tenido la libertad de ser, digamos, auténticamente nosotros mismos. Al hablar de 2024 o temas importantes, debo ser cuidadoso, ya que al grabar esto, siento literalmente acostumbrado a trabajar con la cámara y a los saltos en las líneas de tiempo. Al mencionar 2024, parte de la audiencia podría pensar, Dios mío. Y tenemos que ser muy conscientes de la activación de nuestro propio sistema nervioso, porque eso fue lo que salió mal en 2020.
En 2020, si logras asustar a suficientes personas con su peor miedo, puedes hacer que hagan todo tipo de cosas. Estábamos desinfectando cajas de Amazon, señor. Pues, y peor aún, había gente a la que le decían que delatara a sus vecinos. Dobbing, en Inglaterra, significa chismear sobre sus vecinos, como si vieras a un vecino en el jardín. Terrible. Sí, claro que sí, lo era, definitivamente. Y sabemos que, porque eso sucedió, habrá una segunda ronda de algo similar en algún momento. Así que tenemos que estar muy atentos a nuestro propio miedo. Incluso he visto en la comunidad espiritual que, por supuesto, no es una comunidad unificada. Creo que la gente dicen, oh, mi amigo es espiritual, se llevarán bien. Y yo pienso, no necesariamente, realmente depende de nuestros valores. También soy humano y ellos también lo son. Quizás tengamos valores distintos y quizás sea esta formación que todos hemos tenido de que estamos en estas cajas, pero ninguno de nosotros está en una caja. Incluso la persona más encasillada, ya sabes, la está pasando fatal porque en realidad es multidimensional y no lo ha sido. Así que se está manifestando de formas extrañas, o ira o enojo o lo que sea. Pero la razón por la que menciono esto es, los de la generación Z han sido muy enfáticos al respecto. Cuídate. Así que sí, alguien que hace una predicción dice que el 2024 será en un año difícil como este, ¿qué murmura tu mente? Piensa, ¿Será un año ¿cómo difícil? será el 2024? O exclama, ya lo sabía, en 2024 se va a caer el internet y yo tengo que comprar atún. Y no estoy juzgando a nadie. O sea, si necesitas comprar 800 latas de atún o hazlo, lo que te haga sentir más seguro. Pero he conocido a algunas personas, en especial, en los últimos años, han llevado su respuesta al trauma al extremo, viviendo en un algoritmo interno que no les está proporcionando cosas buenas. Y todos tenemos nuestros traumas únicos. Por ejemplo, si fuiste un niño que experimentó, si creciste en un hogar violento, podrías estar tan traumatizado por lo que está sucediendo en la guerra actualmente, no solo por la guerra en sí, sino porque todos somos más permeables y estamos sanando. Así Esto a la que superficie. cualquier cosa que veamos puede intensificarse. Debemos tener cuidado con el miedo y tenemos que ser honestos con nosotros mismos al observar nuestro miedo. Hay algo en mi vida que está sucediendo en este momento con alguien que he conocido durante varios años. Y cada vez que esto vuelve a mí, noto que mi sistema nervioso se altera un poco. Entonces, porque ahora lo noto, respiro, dejo que mi sistema nervioso se calme y luego actúo. Ni siquiera habría Hace podido años, hacerlo. para nada. Yo habría reaccionado. Habría permitido que mi sistema nervioso tomara mi voz, sentimientos y mente, sumergiéndome. Todos estamos aprendiendo a estar en estos tiempos desafiantes, hallando nuestro centro y reconociendo desencadenantes. Por supuesto, si crees que abastecer la alacena con comida extra y agua es lo correcto, hazlo. Claro, por supuesto. Pero hay un nivel de activación del sistema nervioso del que todos debemos ser mejores guardianes en nosotros mismos, no solo por nosotros, sino por el colectivo. Antes de llegar a las zetas, quiero agregar algo más a eso. Es que durante cada gran crisis en la historia de la humanidad, cada guerra, cada recesión económica, cada evento climático, siempre hay personas que la pasan mal y personas que la superan sin problemas, como si ni siquiera les afectara. Hay gente en la Gran Depresión que ni siquiera la sintió, simplemente no la sintieron. Gente durante el COVID no la sintió, gente durante el 2008 no la sintió y de hecho se beneficiaron o prosperaron. No solo se beneficiaron, sino que prosperaron en lo que estuvieran haciendo. Así que siempre hay personas que, sin importar lo que esté sucediendo, pueden prosperar y personas que van a tener dificultades. Pero realmente creo que, para añadir a lo que dijiste, es tener un entendimiento de lo que está pasando dentro de uno mismo, el sistema nervioso que tienes, porque esa energía sí atrae a esa energía. Así que cuanto más loco te vuelvas dentro de tu propia mente y más intensamente sigas este algoritmo, por amor de Dios, no vayas a las redes sociales porque solo seguirán alimentándote lo mismo. El mismo menú de miedo, Eso hará. miedo, miedo. Y hasta el punto en que piensas, oh Dios mío, el mundo entero está ardiendo. No, no es así. De hecho, ahora tenemos menos guerras que nunca en la historia de la humanidad. Solo parece que si enciendes la radio y si ves las noticias, que el mundo se va para acabar.
pero no es el caso. Más personas están alimentadas en el mundo que nunca antes. ¿Hay espacio para mejorar? Sin duda. Podemos alimentar a más gente, podemos hacerlo mejor, pero estamos haciendo mejor ahora que en cualquier otro momento de la historia humana. Y sé que es difícil de entender para muchas personas, pero si solo miras los datos, así es como son las cosas. Creo que realmente tener autoconocimiento es el mayor poder que puedes tener. El autoconocimiento de quién eres, la verdad de quién eres y cómo reaccionas ante ciertas cosas determinará cómo avanzarás en estos tiempos de cambio. Y no es común. Los dinosaurios no van a regresar. No va por ese camino, sino cómo avanzas a través de los tiempos difíciles. Y de nuevo, hay personas que ahora mismo están pasando por momentos horribles, que son tan ricos como se puede ser o pobres, personas que están viviendo una vida encantadora. Todo es relativo a nuestros propios caminos, sin importar lo que esté sucediendo fuera de nosotros. De nuevo, no en todos lados. En algunos lugares no tienes opción porque estás en esa zona, pero en otros lugares sí hay una elección de cómo puedes hacerlo, incluso en zonas de guerra. Schindler estaba en la Alemania nazi salvando personas. Hay tantos ejemplos de gente que, incluso en los tiempos más oscuros de la historia humana, logró encontrar esperanza, atravesar adversidades y hacer el bien cuando todo a su alrededor se derrumbaba. Entonces realmente es tu decisión cómo quieres avanzar. Y eso me encanta. Mientras terminas esas palabras, solo miro por encima de tu hombro y veo a Yoda detrás de ti. Es como si canalizaras a Yoda, Alex. Y creo que lo que has dicho es tan cierto. Y para la gente que sigue tu programa y tu canal, lo que siento que es realmente importante es que todos podemos ser un faro para los demás, lo que eso signifique. Como ya sea que seas la persona que calma a alguien con palabras o que seas quien llega a la casa de alguien con una sopa cuando sabes que están pasando por un mal momento porque eres una persona que ama con acciones. Todos lo hacemos de manera diferente, pero podemos ser un faro para los demás. Solo podemos ser un faro fuerte y bueno para los demás si también aprendemos a crear y contener luz dentro de nosotros mismos. Y acabas de decir algo muy pertinente sobre las redes sociales. Una de las cosas que he notado, porque trabajo con muchos de mi audiencia se identificarían como sensibles. No todos, pero muchos sí lo harían. Y una de las cosas que les puede pasar a los sensibles es que se aíslan porque es más seguro que salir al mundo. Pero lo que es diferente para un sensible ahora que hace 30, 40 años es que tienes esto que se llama una pantalla. Y esta pantalla puede alimentarte con cosas. Así que si estás viendo tu pantalla y piensas, oh Dios mío, el mundo se está desmoronando, entonces no estás encontrando suficiente otro contenido porque el algoritmo ha decidido que esto te gusta, así que va a seguir presentándotelo. Y si te estás aislando, no estás en el ciclo de retroalimentación natural, real de otros seres humanos que todos necesitamos tanto. Sé que para mí, solo en los últimos años, realmente he empezado a ser muy consciente de cuándo interactúo con la pantalla y cuándo no, y de mantener un ojo en, no, ahora necesito gente de verdad. No, no quiero responder esos 810 mensajes de texto. Llegaré a ellos en un día o dos porque simplemente no estoy en eso. La necesidad de estar constantemente en una pseudo relación a través de la tecnología. Creo que muchos de nosotros empezamos a sentir y anhelar eso. Necesitamos nuestra comunidad humana y aliados. Si no los tienes, haría de 2024 el año para que esa sea tu intención más fuerte porque nos necesitamos como necesitamos la naturaleza. Cuando estás en la misma habitación con otra persona o incluso si estás teniendo una conversación telefónica o una videollamada, estar con alguien es mejor que solo consumir contenido en el que no participas necesariamente, porque todos necesitamos de los demás para nuestra sanación y nuestro camino en este momento, y eso será aún más importante en los años venideros. Así que solo quería decirle a quien esté viendo y pase la mayor parte del tiempo en casa viviendo a través de la pantalla, es muy importante contar con tus sistemas de apoyo, tus ciclos de retroalimentación, tus otras fuentes de información con otros seres humanos. Y creo que muchos sensibles, porque pueden encontrarlo desafiante, especialmente si han sufrido traumas, para interactuar con otros seres humanos. Es como, oh, es más fácil elegir mi programación, pero presta atención, especialmente. Si estás en redes sociales, presta atención a lo que estás viendo. Si te parece que el mundo se está desmoronando, es probable que estés consumiendo demasiados contenidos negativos y pocos equilibrados. Es crucial ser consciente de esto para ciertas personas que podrían estar viendo esto con frecuencia. Hermoso lo que dijiste, mi amigo, hermoso lo que dijiste. Entonces, ¿podemos charlar con Viv? Veamos qué tiene que decir sobre todo esto. Bien,
Un placer estar de nuevo contigo, el guerrero cósmico que se disfraza de Buda sonriente. Es bueno estar contigo y con tu comunidad, porque ustedes son guerreros, no necesariamente en el sentido en que muchos de ustedes ven cómo esa palabra se relaciona o pertenece a la guerra, pues reconocemos que la palabra guerra tiene una vibración muy densa. Muy pocos de ustedes escuchan esa palabra y sienten algún tipo de elevación o abriendo en tu ser. De hecho, lo contrario. Pero un guerrero es aquel que puede traer equilibrio, si es efectivo, en la forma en que se conducen. Así que para todos los que están sintonizando esto, y para ti, Alex, como el designado, diremos, líder o director, de lo que estás gestando aquí, hay un poder dentro de cada uno de ustedes que está creciendo. Para algunos de ustedes se está volviendo muy incómodo. Algunos de ustedes se sienten más enojados de lo que están acostumbrados y les preocupa un poco, porque no quieren que su enojo sea incontrolable y se desate en el mundo de manera destructiva. Pero ten en cuenta que si sientes el fuego o la ira en tu cuerpo y no necesariamente la estás lanzando como una llama a todos a tu alrededor o al mundo, en general simplemente estás cargándote de energía en lo que llamaríamos tu activismo. Esa parte de ti que reconoce lo que quieres decir, hacer y cómo comportarte de forma diferente para generar un cambio. La palabra activismo es complicada, con muchas connotaciones negativas, especialmente por aquellos en el poder. Presta atención a eso. Cualquiera que amenace el statu quo del sistema de poder, por supuesto, será etiquetado o presentado de manera negativa. Así es como la gente intenta ganar batallas. Intentan desbancar o difamar a quienes perciben como sus adversarios para conservar su dominio, por lo que hay muchos que jamás se identificarían como activistas en ningún sentido. En un lapso de 2 o 3 años experimentarán esa transformación, no por imposición ni como única alternativa o esperanza, sino porque es la faceta de su ser destinada a manifestarse. Incluso Alex, al observar detenidamente su energía en los últimos años, ha adquirido un matiz de dureza y ferocidad, manteniendo siempre el amor, el humor y el equilibrio. Aquellos que han seguido a Alex durante mucho tiempo notarán que refleja su propia frecuencia. Todos ustedes están fortaleciendo su poder y propósito defensor de manera gradual. Por eso te llamamos a ti, Alex, guerrero cósmico. Y eso es cierto para todos los que sintonizan. Son guerreros cósmicos en el sentido de que la Tierra no es su único hogar, nunca lo fue. La mayoría llegaron aquí con plena conciencia de que este momento en la Tierra era crucial. Algunos están limpiando karma. Cuando han atravesado lo que llamaríamos guerra galáctica o batalla en otros tiempos, en otras vidas, algunos de ustedes no tendrán interés o incluso creencia en esa idea, lo cual está bien, pues están aquí por distintas razones. Hay muchos de ustedes que han aterrizado en este planeta no tan voluntariamente, podrían pensar en su mente, pero la verdad es que aquellos de ustedes que más resistencia tienen a estar aquí ahora son los que más querían venir. Reflexionen sobre eso por un momento. Aquellos de ustedes que están más enojados y tristes de haber terminado en la Tierra en este momento son los que más deseaban venir. Decidieron venir a desmantelar su resistencia a este planeta, algunas memorias de eventos tortuosos vividos aquí, ya sean físicos, emocionales o mentales. Cada uno se siente torturado de distintas maneras. Para la mayoría, rara vez es lo físico lo que experimentan, sino otras energías. Es donde se detiene su libertad y se encuentran bloqueados en su desarrollo espiritual y crecimiento personal. Es donde sientes que te silencian. Es donde sientes que no puedes expresarte completamente. En este momento, estás en un planeta donde la expresión de la conciencia está creciendo. El intento de controlar quién y qué se te permite ser en el planeta también está creciendo. Lo que llamarías la vieja guardia, el viejo sistema, quienes de muchas maneras también se han estado preparando para este tiempo a su manera. Estás en lo que nosotros llamaríamos una batalla de la conciencia. Aquellos de ustedes que están aquí como activistas, aquellos que anteriormente vinieron para calmar y nutrir a otros,
están empezando a decir un poco más la verdad en lo que perciben, ven y sienten. De igual manera, aquellos de ustedes que quizás antes eran los que decían la cruda verdad en su grupo, a quienes no les importaba mucho los sentimientos de las personas o cómo asimilaban esa medicina, están comenzando a suavizarse un poco y están empezando a reconocer que ser capaz de crear armonía es un superpoder. No es simplemente calmar por el simple hecho de no poder manejar la energía del conflicto ni tratar de evitarla. Es reconocer el poder que la energía del conflicto siempre es energía herida. Así que cuando logras armonizar la energía del conflicto en otros, en ti mismo, para otros, en realidad estás haciendo un gran servicio liberando la conciencia de vuelta al modelo de unidad que es posible en la Tierra, pero que no será posible por algún tiempo. Hay un grupo entero de ustedes que han venido aquí como un experimento de conciencia para ver cuánta unidad pueden sembrar y alimentar en el planeta, mientras también experimentan su propio karma personal, lo que podrían llamar reaprendizajes en la Tierra que se relacionan no solo con otras vidas que pudieron haber tenido en este planeta y en otros, sino que muchos de ustedes eligen asumir el karma de otros seres, de otras personas. Hay muchos de ustedes que vienen aquí y deciden que van a limpiar mucho del trauma colectivo, encarnándolo tan profundamente para tantas personas que van a recibir el golpe por, a veces, cientos, a veces miles de personas y a veces incluso números mayores que esos. Así que esta vieja noción que muchos de ustedes creían, donde su vida es lineal, su karma es lineal, ustedes son una sola cosa. No, nunca han sido una sola cosa. El hechizo que te hacía creer que eres una sola cosa, o incluso tan pocas como 32, se está rompiendo en la Tierra. Pero esto no tiene sentido para tu mente humana o tu sistema emocional que ha sido domesticado por tu mente. Lee nunca ha estado de acuerdo con la expresión salud mental, porque no es una afirmación verdadera, y tiene razón. La mente y las emociones están estrechamente vinculadas y reaccionan a tu campo energético, así que la mente mantendrá todo bajo control y reproducirá cosas dentro de ti para evitar que repitas lecciones pasadas. Pero el problema con una mente rígida es que si fuiste herido hace, digamos, alrededor de la abundancia, hace 1020 años, en el momento en que alguien te invita a experimentar la abundancia, tu mente empezará a darte toda la programación sobre por qué no deberías. Pero tu campo energético podría estar listo. Tu campo energético podría estar listo para permitir que la abundancia fluya a través de tu sistema ahora, porque has pasado por tantas otras lecciones, aprendizajes y evoluciones. Pero tu mente, si se le permite ser la prensa, si se le permite estar a cargo de tu sistema emocional y energético, te va a costar. Y lo que estás viendo ahora en el planeta es lo que algunos de ustedes podrían llamar control mental. Y no queremos que corran a los laboratorios cuando decimos eso. Pero si observas cómo se ha manejado tu planeta hasta ahora, hay un cierto nivel de eso en juego, y este es el periodo en tu historia donde todo comienza a desmoronarse. La verdad es, todos ustedes tienen y han pasado por todo esto antes, pero nunca se había visto de esta manera, en este momento en la Tierra. Así que hay tanto un patrón antiguo en juego aquí al que todos ustedes están accediendo y tienen que acceder a traumas antiguos, traumas pasados, traumas ancestrales que reconocen. Pero también está ocurriendo algo muy nuevo en la Tierra. Se está gestando un nuevo nivel de conciencia. Y ustedes están en lo que llamaríamos un punto de cruce, siendo el 2024 lo que denominaremos un año detonante y el 2030 un año en el que habrán tenido la oportunidad potencial de dejar que el sol brille en el planeta de una manera aún más grande de lo que muchos recuerdan, incluso con el desafío para la propia Tierra ha cambiado rápidamente en los últimos 20 a 30 años. Ha habido cambios provocados por el hombre y terrestres de frecuencia y electromagnéticos en la atmósfera. Así que están en medio de un tiempo tumultuoso, donde la mente humana siente miedo y reconoce la inestabilidad, pero también
Están al inicio del renacimiento de conciencia más grande en más de 10.000 años. Ese es el potencial en el que se encuentran. Es frustrante que no haya más personas haciendo el trabajo duro con ustedes. Pero adivinen qué, han desarrollado los músculos y la postura para estos tiempos. Ahora solo deben permitir que su mente y su programación emocional y energética se relajen y cambien y se transformen para convertirse en un ser transformado, en un planeta en transformación. Y eso puede resultar difícil para muchos, ya que desean un planeta diferente, pero prefieren experimentarlo como es hoy, lo cual les hace sentir bien. Sin embargo, les decimos que no sería así en absoluto, ya que al vivir esa experiencia, no serán la misma persona que son hoy. Serás radicalmente diferente. Lo que te decimos es que no solo el planeta cambia a tu alrededor, sino que si prestas atención, te estás transformando en alguien radicalmente distinto, invitado por razones personales y colectivas. Ahora es el momento. Bien, muchas gracias por eso, amigo mío. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué cambios específicos podemos esperar al entrar en esta nueva fase de la evolución humana? Pues para muchos de ustedes será que van adelante en la curva. No para todos, pero sí para muchos. Parte de su frustración será que empezarán a ver mejores maneras de hacer las cosas. También comenzarán a sentir las cosas con una frecuencia más alta. Por ejemplo, podrían estar sentados en una habitación con 4 amigos y sentirse increíblemente en paz y en una especie de dicha reconocida porque están con estos amigos a los que quieren y quizás han querido durante muchos años, pero ellos están teniendo una experiencia completamente distinta a la de ustedes. Ustedes están disfrutando de su personalidad y del punto de enfoque que su conciencia les está brindando. Están disfrutando la manera en que ellos ven el mundo, pero también están observando cómo ven el mundo. Y hay una parte de ustedes que está más envuelta en un amor y una conciencia universales que quizás sus amigos no tienen. Y esto no es algo malo, por cierto. De hecho, puede profundizar su aprecio por las personas que los rodean. No significa que tengan que cambiar de amigos o algo por el estilo. La mayoría de ustedes solo notará las relaciones en este momento. ¿Los cambios en las relaciones ahora lo harán? Cuando las frecuencias no coinciden con tu evolución, puede ocurrir con personas que amas profundamente. Hay separaciones en relaciones, amistades, cambios en curso. Cuando el conflicto es parte de esos cambios, sabes, hay heridas en juego. Si dos personas pueden dejarse ir amorosamente y sencillamente, quizás haya emoción, pero con respeto y amor. Y te deseo lo mejor en tu parte del camino, y estoy agradecido por todo lo que hemos compartido. Hay amor y armonía en juego, cuando dos personas tienen que luchar entre sí por soltarse mutuamente. Hay heridas involucradas. Eso es un hecho, es inevitable. Y una vez que empiezas a entender eso y comprendes tu propio papel en estos tiempos de transformación, realmente te adelantarás a cualquier cosa que esté sucediendo fuera de ti. Y lo que queremos decir con esto no es que no te afectará lo que suceda a tu alrededor. No estamos diciendo que tengas que gustarte lo que suceda a tu alrededor, pero lo que decimos es que muchos de ustedes están esperando que el cambio ocurra externamente y están perdiendo por completo que, de hecho, el cambio está sucediendo internamente para todos ustedes. Así que algunos de los síntomas que estarán experimentando ahora deberían y serán confusión ocasional, sentirse desconcertados por el mundo en el que viven y partes de su personalidad que no saben bien qué sentir al respecto, qué hacer con ello, qué pensar sobre ello. Así es. Eso no debería ocurrir más del 10 al 15% del tiempo. Para aquellos de ustedes que tienen un propósito, que están encontrando nuevas formas de ser, pero en términos del mundo real, lo que realmente notarán, si prestan atención, es mucho tirón y empuje en múltiples direcciones. Así que algunos de ustedes están esperando el gran acontecimiento. Algunas personas esperan que las naves espaciales aterricen, que explote una bomba, que el país se derrumbe o que un gran desastre natural aniquile una zona del mundo. No decimos que deseen que eso ocurra, pero algunos anticipan el gran evento. Habrá una serie de eventos que se desarrollarán a nivel mundial.
como ha estado sucediendo. La concatenación de estos eventos también modificará parte del poder sistémico en el que están atrapados actualmente. Esto se relaciona con lo que Lee mencionaba antes. El despertar del pueblo está en marcha. Antes nosotros, el pueblo, éramos pequeños y los sistemas de poder estaban al mando. Ahora, en los próximos 2 o 3 años, los sistemas de poder seguirán mostrando su poder, queriendo probarlo ante sí mismos y ante ustedes. Están perdiendo control y nosotros, el pueblo, nos estamos empoderando, encontrando nuestro propósito y dirección para el planeta que deseamos. Habrá cambios personales importantes, la mayoría los experimentará antes, de ver cómo se propagan por el mundo en 2024, con un efecto dominó en 2025. Esto permitirá que la luz sea sostenida, nutrida y construida a lo largo de 2025, permitiendo al pueblo influir de manera más significativa que en los últimos 6 o 7 años. ¿Puede dar una perspectiva sobre el sufrimiento humano causado por las guerras en curso en todo el mundo? El sufrimiento humano que está resultando es lo que llamaríamos, Lee usó la palabra horror. Nosotros diremos que es él. Frecuencia de horror que muchos de ustedes están presenciando y viendo. Hay un par de cosas que necesitamos decir aquí. Una de las cosas que les explicaremos a todos ustedes, que puede ser difícil, porque lo es. ¿Cómo formularemos esto para ustedes? Vamos a ir al nivel del alma por un momento y olvidar el nivel humano. Así que de ninguna manera estamos siendo apáticos ante el sufrimiento de alguien al hacer esto. Solo les estamos explicando. La mayoría de ustedes ha experimentado lo que llamarían horrores en sus vidas. No todos, pero la mayoría ha vivido, ya sea estando al final de una forma horrorosa de morir o una serie de eventos horribles en el planeta. Y muchos de ustedes han perpetrado esos actos cuando su conciencia era más baja. Así que en otras vidas, y la Tierra era lo que llamaríamos más bárbara, cuanto más atrás en el tiempo vamos, o al menos esa energía era más permitida de lo que generalmente es ahora. Ahora la barbarie se ha vuelto más organizada. Pero antes la barbarie era un poco más, digamos, salvaje y se permitía desplegar de maneras más salvajes. Todos ustedes han experimentado lo que llamaríamos muertes de alta intensidad o salidas de su cuerpo. Y cuando cruzan al otro lado después de una experiencia así, su sufrimiento se equilibra muy rápidamente. Aquellos que cruzan después de muertes intensamente difíciles o horrorosas, donde se inflige dolor o donde su vida es arrebatada repentinamente de una manera en que lo que llamaríamos una conciencia más oscura decide que la conciencia de luz debe ser eliminada del planeta, son recogidos muy rápidamente a nivel del alma, así que hay una reparación muy rápida que comienza a suceder a las almas que han pasado por esos tipos de muertes traumáticas. Ahora, eso no quita el hecho de que ninguno de ustedes quiera presenciar, ver o saber que eso está sucediendo a alguien en el planeta o a ustedes mismos. Y eso también se activa para muchos de ustedes. Sientes empatía por lo que les está sucediendo a otras personas y luego también imaginas el horror de ¿qué pasaría si eso me estuviera ocurriendo a mí? ¿Cómo me sentiría al respecto? Bueno, en muchos de esos casos, entras en lo que podríamos llamar una neblina disociativa en tu mente cuando estás en ese tipo de experiencias. Así que tu mente humana ahora empezará a contarte una historia de cómo podría sentirse eso para ti o cómo podría sentirse para la persona. Y podemos decir que las cosas están mucho más electrificadas, que la conciencia mental tiene permitido, digamos, experimentar o seguir cuando estás en una experiencia así. Entonces, en primer lugar, la historia que podrías estar contándote sobre ese sufrimiento podría ser diferente para la persona que lo está experimentando. En segundo lugar, es crucial entender por qué ocurre esto y cómo ha sido permitido en sistemas que se supone son equitativos y nos gobiernan. ¿Cómo hemos llegado a un punto donde estos eventos son tolerados? ¿Qué implicaciones tiene para todos nosotros? ¿Qué aspectos del sistema necesitan reparación?
Esta es la siguiente etapa para todos ustedes, ya que ninguno tiene las llaves para la guerra en este planeta. Están invitados a ser espectadores en el estadio y se les agita adecuadamente para que acepten venir al próximo partido y quizás esta vez deseen la sangre del otro bando. Así que ven, están invitados a la guerra y así es como se perpetúa la guerra. Incluso ahora, hay personas en el planeta que están tan enfocadas en señalar quién está más equivocado en este escenario, en lugar de reconocer lo horroroso que es el escenario para todos los involucrados. Así que hay capas de ego y guerra en las que los humanos pueden quedar atrapados cuando la guerra se les presenta como, no diremos juego porque nadie es tan tonto para intentar presentarlo, obviamente como un juego, pero hay un nivel de juego en el que todos ustedes participan a diario. Observen detenidamente la representación de la guerra en su entretenimiento y en los videojuegos. Se han vuelto algo insensibles y están siendo condicionados para normalizarla. Es crucial preguntarse por qué se tolera esta situación, ya que el sistema mismo alimenta un ciclo constante de sufrimiento en el que solo aquellos en el poder, control o gobierno salen beneficiados, mientras que los demás sufren las consecuencias. Entonces, ¿por qué estamos expandiéndonos? Nuestra respuesta es que vivimos un momento en el que más personas que nunca están más abiertas de corazón y más conscientes, más lúcidas que nunca antes en la Tierra. Es decir, hay más individuos en ese espacio. Existe una oposición vibracional a lo que están presenciando que está gestándose en la gente. Y para aquellos de ustedes que están viendo o escuchando esto en este momento, su reacción podría ser sentirse con el corazón roto y horrorizados por lo que está ocurriendo en el mundo. Y diríamos que sí, eso es donde están hoy. Pero a medida que procesen eso en su sistema, si no endurecen su corazón y no se hacen de la vista gorda, surgirá en ustedes una activación sobre qué podemos hacer al respecto. ¿Cómo podemos defender algo diferente? Sí, veo que el sistema mismo necesita reforma. No seguiré votando una y otra vez por los mismos partidos y sistemas que no cambian nada a nivel fundamental. Eso es el activismo del que estamos hablando. E incluso en su política, están viendo a personas ajenas que intentan entrar en la carrera y por supuesto no se les permite porque, digamos, está muy estancado. Pero adivina qué. Se está desbloqueando y los atípicos están empezando a alterarlo desde los márgenes. Y la gente que está prestando atención a los atípicos está diciendo, oh, sí, imagina si las cosas se manejaran de manera diferente. Entonces, ¿qué? Queremos advertirles a todos ustedes, y a veces vemos esto en la comunidad espiritual. Hay una percepción de que algunos de ustedes quieren decir, bueno, la guerra es nuestra culpa, porque la guerra está en nosotros. Sí, pero eso es como decir, un niño que se comporta muy mal, que fue criado mal, tiene la culpa, en lugar de preguntarse qué le habría pasado a ese niño si hubiera recibido una crianza más integral. ¿Qué pasaría si se hubiera criado con amor y bondad y se le hubiera enseñado a honrar esos valores y defenderlos en lugar de haber sido criado de forma limitada? Por eso no compartimos la creencia de que todos los humanos llevan la guerra dentro de sí. Hasta que eliminen la guerra de su interior, esta no desaparecerá. Tienen una programación fundamental en sus sistemas que la mayoría no ha podido cambiar. Volviendo a su pregunta original, para muchos, el sufrimiento es horroroso. Este no es un mundo en el que quieras vivir. Esto no es lo que quieres ver sucediendo. La pregunta clave es, ¿cuándo bastantes de nosotros sintamos, pensemos y sepamos eso y empecemos a hablar al respecto, llevando esas conversaciones a lugares donde el cambio podría ser factible? Entonces las cosas comienzan a cambiar. Y amigos, ¿tienen algún mensaje de despedida para la audiencia en estos tiempos y en los que están por venir? Bueno, en primer lugar, comprensiblemente, dada la época en la que estamos, ha habido, no diremos que pesadas, pero sí conversaciones más densas
de las que muchos de ustedes quisieran tener en este momento, pero nosotros y Alex simplemente hemos correspondido a la energía del colectivo actual. Lo mismo hizo Lee. Así que hay una energía sombría en el colectivo para muchos, pero, y esto es muy importante, ustedes están aquí para generar luz, alegría, corazón. Esas son frecuencias muy importantes. Y si desaparecen, su mundo se vuelve más envuelto en lo otro. Entonces, parte de tu papel y de lo que se necesita de ti es encontrar esas áreas de luz, alegría y corazón en ti mismo. Algunos de ustedes son cuidadores extraordinarios. Son literalmente un cuidador en su vida, en su familia, en su trabajo, o son alguien que simplemente lleva esa vibración a donde quiera que va. Así que tienen que, si no están recibiendo luz, alegría y corazón en esas relaciones o en el papel que desempeñan en sus relaciones, tienen que empezar a incluir a algunas personas que también les devuelvan donde esas energías puedan fluir. Y tienen que empezar a priorizar ser guardianes de la luz, la alegría y el corazón en ustedes mismos, mientras navegan por estos tiempos tumultuosos, porque son esas frecuencias más altas las que les permiten ir más allá de las frecuencias básicas de miedo y conflicto que ahora mismo se están inyectando en su mundo. Quieren que te conviertas en ellos. El miedo y el conflicto quieren que te conviertas en miedo y conflicto. La forma de transformarte es observarlos tal como son. Puede que incluso identifiques partes de tu ser que responden, pero recuerda que eres mucho más grande que esas vibraciones sembradas en tu planeta durante mucho tiempo. Este es el momento en el que la presión alrededor del miedo y la limitación en el planeta está perdiendo su fuerza. Sin duda, vivimos tiempos salvajes e impredecibles en la Tierra, pero debido a esa naturaleza salvaje e imprevisible, debes cuestionarte cuánto más salvaje e impredecible podría necesitar ser tu vida, tus creencias y tu actuar para permitirte acoger más luz, alegría y corazón en tu día a día, que luego se extenderá a los demás. Así que no implica esconder la cabeza en la arena, como muchos piensan al escuchar esto. No puedo ignorar la realidad. Decimos que la mayoría está más inmersa en conflicto y miedo que en luz, alegría y corazón en este momento. No creemos que ignoren la realidad, pero les pedimos que saquen la cabeza de la arena, miren hacia la luz que surge en el planeta cada día, hacia la luz y amor presentes no solo en la naturaleza, sino también en las personas, animales y seres con los que se conectan energéticamente y dimensionalmente. Todo está aquí para ti y es muy importante que te conviertas en guardián de lo que deseas ver en este mundo, en lugar de un luchador o alguien que es un observador de todo lo que no quieres ver en el mundo. Se trata de que encuentres la manera de recorrer el camino equilibrado dentro de este mundo tan multidimensional y caótico, pero este mundo altamente alquímico y transformador, déjate ser activado por esas energías altamente alquímicas para que puedas convertirte en más de un superpoder de tu propio corazón, conexión con la luz y conexión con la alegría, bien, en paz y en amor, en luz y en alegría a todos ustedes. ¿Qué tal, amigo? Bien. ¿Te sientes bien? Sí. Sí. Fueron intensos. Sí. Últimamente he hecho preguntas intensas, así que no eran, como se dice, fáciles o simples. Son preguntas difíciles que la gente realmente quiere escuchar las respuestas. Bueno, y es con lo que la mayoría de nosotros lidiamos, creo. Una cosa puedo decir, y esto es porque estoy canalizando enfermedades todo el tiempo y prestando atención y aprendiendo mis propias cosas de ellas, así como aprendiendo mis propias cosas de todas las otras modalidades humanas que me ayudan a diario a, de alguna manera, aligerar, iluminar, sanar, expandir.
Aún con muchas cosas buenas que vivo diariamente, reconozco y agradezco, creo que para la mayoría de nosotros, incluso si eso es parte de tu vida ahora, esas cosas buenas, esos agradecimientos, creo que realmente es para quienes sienten profundamente este tiempo, donde esa energía se expande por todo el mundo. Y aunque no elijas verlo o te encuentre, porque es algo universal. Y creo que lo que dijiste antes sobre cómo nuestra conciencia global acerca de lo que han vivido las personas de color durante tanto tiempo y cómo eso se hizo tan evidente en los últimos años, siento que hubo más compasión y conciencia en todos nosotros alrededor de eso como nunca antes, incluso mientras veíamos el aumento, por supuesto, de lo contrario. Siempre verás el aumento de lo contrario cuando siente que está perdiendo el control. Creo que incluso dentro de todo eso, es encontrar la manera de seguir un camino equilibrado y darte cuenta. Si te sientes agobiado y deprimido, ¿qué puedes hacer para cambiar eso? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué haces con tu cuerpo? ¿Qué estás absorbiendo a través de la tecnología, la información? Y luego observa a la gente en tu entorno y en el trabajo que realizas día con día. Pregúntate, ¿dónde necesito hacer algunas mejoras? Porque realmente todo comienza con nosotros. Sí, y creo que es el último estertor de muchas de estas ideas. Y están luchando por mantener el control. Las ideas están luchando. Los grupos de personas que temen al cambio, que no quieren soltar el poder, que tienen miedo de qué. Ya lo he dicho antes en el programa. Cuando fui al Vaticano este verano, resulta que estaba en el Vaticano, miraba a mi alrededor y pensaba, esto no tiene nada que ver con Jesús, nada que ver con Jesús en absoluto. Es como decirle a alguien, oh, el poder de Dios está dentro de ti. No necesitas intermediarios. No necesitas una institución para hablar con Dios o que la institución te perdone por algo que te han dicho que hiciste mal. Estas ideas están empezando a desvanecerse a medida que el número de personas que abandonan la religión organizada crece y crece. Gente que se identifica más con su propia espiritualidad, mirando hacia su interior, meditando más, haciendo cosas mejores para ellos. Se está volviendo más lógico. El miedo que tenían, el control que tenían antes en cuanto a la religión, la política, la economía, en todos los aspectos de la vida humana. Puedes ver que están intentando aferrarse con fuerza y van a luchar para mantenerse, pero hay demasiadas personas despertando al punto de que no, eso no está bien, ya no puedes hacer eso. Esto no está bien. La gente se está enojando, aunque ni siquiera sepan lo que hacen. Es como, este sistema no está hecho para nosotros. Y ahora, con toda esta información, están como, espera un momento, ¿qué? Entonces, ¿no debería gastar $3,800,000 MXN en una carrera universitaria? Básicamente, nunca podré pagar esa deuda con un trabajo que nunca me retribuirá. Eso es comenzar la vida con una deuda de 4,000 veramento MXN. Es prácticamente ser esclavo. Estás creando esclavos en esa situación. No aplica para todos. No es una regla general, pero si quieres ser médico, ve a la universidad. No quiero que tomes ese curso en línea. No quiero que mi cirujano solo haya tomado un curso. No, no. Pero sabes a lo que me refiero. Como una afirmación general. En nuestra generación, esa era la idea. Esas ideas están empezando a desaparecer, hasta el punto de que ahora Google contrata gente directamente de la preparatoria. No quieren que tengas un título universitario, quieren capacitarte ellos mismos. No quieren nada de eso. Es fascinante ver cómo el mundo cambia. Los sistemas antiguos resisten, luchan y esa es la agitación que sentimos. Son momentos difíciles que vivimos. Y elementos de los sistemas antiguos. Los sets dijeron esto. Tengo una comunidad de miembros, el portal, y cada mes hago una transmisión en vivo allí. Y los sets estaban hablando con mis miembros, creo que fue hace 1 o 2 meses, y decían, tengan mucho cuidado con querer que todos los sistemas antiguos se derrumben porque dijeron, al menos la mitad de los sistemas antiguos pueden renacer. Y algunos de los cimientos de esas cosas sería más saludable para todos ustedes si fueran renacidos, actualizados. Y eso me pareció muy interesante porque a menudo escucho voces que dicen, oh, todo simplemente necesita caer. Y yo estoy como, no, nunca he sentido eso. Y es interesante que también hablen de eso. Los autos son un ejemplo perfecto de eso.
La industria automotriz es toda ella devoradora de petróleo, devoradora de gasolina. Pero si la industria del automóvil desapareciera mañana, eso no sería bueno para nadie. Sin embargo, están fabricando autos más eficientes en combustible, autos híbridos, eléctricos, de hidrógeno, están surgiendo otras opciones. Así que ese es un gran ejemplo de un sistema antiguo, que ha cambiado, ha renacido, y podrían acelerar el paso, claro, pero aún hay cosas que se aferran a ellos, por lo que no pueden avanzar tan rápido como quisieran, el petróleo y la vieja forma de ver las cosas. Y por cierto, todos, pero lamento romper la ilusión de todos. Todavía necesitamos petróleo, por ahora, lo necesitamos. Necesitamos cambiar, pero el sistema, como bien dijiste, perfectamente si el petróleo desapareciera mañana. Otros sistemas aún no están listos para satisfacer las necesidades energéticas mundiales. Ojalá tuviéramos energía gratuita y no nos preocupáramos por esto. Los sistemas antiguos tienen su lugar, solo deben adaptarse. No todos, pero algunos deben hacerlo. Pero es curioso, mientras lo dices, no siento que eso es una metáfora de nuestra evolución también. Porque cuando yo tenía, ahora tengo 47 años y cuando asistía a mis primeros talleres a principios de mis 20, la forma en que nos enseñaban era, bueno, esta es tu resistencia y necesitas sanarla. Y esa era la mentalidad hace como 25 años. Y ahora, para mí, es todo lo contrario. Es como las partes de mí que son antiguas y necesitan actualizarse. Eso no es un problema, no es un fracaso. Ese es mi camino evolutivo. Y así, si puedo navegar mi propia evolución con amabilidad, compasión y paciencia, pero también con algo de inteligencia, o sabiendo que si no tengo la respuesta, está bien, ¿quién es la persona que puede tener este conocimiento? ¿Qué mentor? ¿Qué libro? Todo está a nuestro alcance. Creo que lo que compartiste o de lo que ambos hablábamos sobre los sistemas es igualmente cierto para nosotros y nuestro, sabes, seríamos tan diferentes si nos dijeran, oh, por cierto, Alex se olvidó de decirte el próximo miércoles, tú, las cosas que nos importarían de aquí al próximo miércoles. Dios mío, acabo de mudarme. Tengo toda una lista de cosas que necesito hacer para esto. Saber. Es como si todo lo que me importaría serían las personas que amo, los árboles. Habría cosas que sí haría. De repente darme cuenta, oh Dios mío, solo me quedan 7 días para asimilar esto. Lo que realmente importa. Y creo que hay algo hermoso en poder estar en el presente, porque, y esto es algo que le recordé a una amiga, no la conozco muy bien, es amiga de una amiga, y hace como 2 años estaba realmente angustiada. Decía, oh Dios mío, ¿y si en 2029? Y yo le dije, ¿y si ya estamos muertos? Dije, ni siquiera sabemos si estaremos aquí en 2029. Ella respondió, ¿crees que el planeta va a explotar? Y yo dije, no, porque podríamos estar muertos. Podría ser nuestro momento. No sabemos. La generación Z siempre dice, es tan fácil morir. Dicen que puedes morir así de repente. Si tu alma, si es su momento tú, puedes ser arrancado del planeta. Así que creo que debemos tener cuidado. Salir tanto del presente que intentamos controlar o preocuparnos por el futuro. Es como decir, bueno, llegaremos al futuro a través del presente. Así que creo que hay algo de eso también. Esa es una de las maneras en que mantengo el equilibrio, porque soy un futurista y trabajo con líneas de tiempo, pero pienso, bueno, hoy es hoy y la línea de tiempo no está fijada hasta que se convierte en hoy. Imagina que estás jugando un videojuego y el avatar con el que juegas está pensando en el nivel 17, pero ni siquiera ha pasado el nivel 1. Y entonces lo mata un orco o algo sale y lo mata. El jugador de videojuegos o el avatar está en el momento, cada momento, por diseño de ese videojuego. Nunca está pensando. Nosotros podríamos estar pensando en lo que viene, pero él nunca lo hace. Es una hermosa metáfora para nosotros. Si pudiéramos ser más como Mario y simplemente vivir en él, como hay un hongo enfrente de mí, tengo que aplastarlo, vale, tengo que agarrar esa moneda. Es literalmente ese momento. No es que tenga como objetivo principal llegar al final del nivel, sino que se enfoca en lo que tiene frente a él en ese preciso instante. Pero estás acertando algo que dirán los Z, dirán, somos Mario, dirán, estamos en el ahora, pero nuestras mentes lo complicarán demasiado. Y es como, no, hoy estás en ello. Este es tu día, este es tu nivel. Así que hay algo en eso que creo es importante recordar cuando tu mente se descontrola, porque el miedo se ha activado en tu cuerpo y la programación. La programación que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida se activa o se pone en juego. He hablado de esto muchas veces en el programa, pero el concepto de mentalidad de pobreza es algo muy serio.
Si te criaste con una mentalidad de austeridad o de que el dinero es muy difícil de obtener o que todas las personas ricas son malas, te detiene por completo, te impide crecer y ganar dinero. Te sabotearás a ti mismo al no querer enriquecerte, ya que podrías pensar que te convertirás en una mala persona, incluso subconscientemente. Es fascinante cómo funciona todo eso. Así que también tenemos que pensar en la programación y ahí es donde entra el trabajo personal, realmente desenterrar todo eso y decir, no, eso ya no me sirve, tengo que deshacerme de eso. Y no, eso ya no funciona para mí, tengo que deshacerme de eso. Y eso no es la verdad sobre las relaciones, eso no es la verdad sobre el dinero, eso no es la verdad sobre el mundo, eso no es la verdad sobre mi vecino. Todas esas ideas preconcebidas que adoptamos, como dicen, pasas los primeros 7 años siendo programado y el resto de tu vida intentando desprogramarte para volver al punto en que llegaste a este planeta como un bebé completamente limpio y Libre y siendo amable contigo mismo, eso fue la verdad en algún momento. Si esa fue tu verdad, está bien, porque eso es evolución. Debemos superar las cosas. No hay vergüenza en quién eres o lo que pensabas, a menos que quieras sumergirte en una espiral de vergüenza por ello. y compartiré una breve historia antes de irnos. Es que tenía una pariente que tenía a su madre agonizando y en ese momento no estaba lista para dejarla ir, así que prolongó su vida de manera artificial, como tantos con una sonda de alimentación o evitando la idea de desconectarla porque no estaba lista para partir y en su mente sentía que estaba haciendo lo mejor para su madre en ese entonces, pero luego avanza rápido 20 años y ella mira atrás y dice, oh Dios mío, eso fue tan bárbaro, oh Dios mío, debí haberla dejado ir. La hice sufrir otros 6 meses que no necesitaba sufrir y comienza a autoflagelarse por ello. Y fue una amiga nuestra que es doctora y ella dijo, hiciste lo mejor que pudiste con la información y el lugar en el que estabas en ese momento. No puedes castigarte por eso. Es como si yo me mirara de adolescente y dijera, no puedo creer que le dije eso a Jenny. Claro que lo hiciste porque eras un tonto. Eras un adolescente tonto y dijiste algo estúpido, o le dijiste algo a un maestro, o cometiste un error y te castigas. ¿Por qué te castigarías por ello? No tiene absolutamente ningún sentido. Hiciste lo mejor que pudiste con el momento que te tocó vivir en ese entonces, con la experiencia que tenías. Si tú y yo volviéramos a nuestra adolescencia, imagina que fuéramos de nuevo estudiantes de primer año de secundaria, pero con nuestra mentalidad actual. ¿Te imaginas lo que lograríamos? Oh, ¿y te imaginas cómo nos veríamos a nosotros mismos? Porque a menudo pienso que he pasado por etapas en mi vida en las que he mirado hacia atrás a eventos o la manera en que traté a alguien o cómo manejé algo y pienso, Dios, desearía poder regresar. Y definitivamente hubo un par de personas en mi vida a las que sí volví y les dije, Dios, lo siento tanto, y eso fue bueno. Pero al mismo tiempo creo que todos tenemos esos momentos en los que estamos haciendo lo mejor que podemos y es un mundo complicado y nosotros somos complicados. El mundo es complicado. Así que sí, tienes que darte toda la comprensión posible. Sí. Lee, valoro mucho esta conversación, amigo mío. Me encanta hablar contigo, me encanta hablar con los de la generación Z igualmente. Definitivamente te tendremos de vuelta el próximo año sin duda alguna para continuar estas conversaciones, pero te agradezco y lo que tú y los de la generación Z están haciendo por el mundo y por esta conversación en particular, la cual creo sanará y ayudará a mucha gente que está pasando por este tipo de confusión. Y justo como creo que lo que va a pasar en el mundo, esta conversación también se ha hecho en el sentido de que no fue un camino fácil. Hay partes difíciles de esta conversación que la gente tiene que prepararse para enfrentar, pero al final estaremos bien. Y al final, esta es la realidad del mundo en el que vivimos y tenemos que enfrentarnos a lo que se nos presenta de la manera más amorosa y positiva posible. Así que te agradezco a ti y a la enfermedad por hacer el trabajo. Por cierto, ¿dónde puede la gente saber más sobre ti y el increíble trabajo que estás haciendo con la enfermedad en el mundo? Primero que nada, gracias por invitarme y me encanta lo que haces con tu plataforma. Si me hubieras dicho hace 20 años, cuando empecé a hacer este trabajo públicamente, que habría un canal como el tuyo y otros haciendo lo mismo, diría, oh,
Esto es un universo completamente distinto al de hace 20 años, cuando todo esto era mucho más alternativo. Puedes encontrarme en leeharrisenergy.com. Así que cada mes hago una actualización energética gratuita en YouTube. Dura alrededor de 30-35 minutos, donde hablo sobre lo que podrías estar experimentando este mes y cómo manejarlo. Estoy por comenzar un curso que, curiosamente, se llama Renacimiento. Entra a tu siguiente nivel, que es para el 2024. Empieza en enero y básicamente es un curso de transformación donde puedes evaluar en qué punto de tu vida estás ahora y decidir a dónde quieres ir en el año que viene. Aunque en enero, las personas tienen acceso completo a la repetición, así que algunas personas lo toman en julio o cuando quieran. Hay mucha canalización y enseñanza energética. También creamos música consciente con Devore Bosic, por lo que la música es protagonista. Incluimos algunas canciones mantra. Acabamos de lanzar un álbum llamado Medicine Mantras que pueden encontrar y escuchar en vivo. Devore también toca música de manera intuitiva en Wild Disease Channel, una experiencia diferente. Así que hay un poco de eso en Renacimiento. Pueden encontrar todo mi trabajo en leeharrisenergy.com. Lee, te agradezco a ti y todo lo que haces en el mundo, amigo mío. Te valoro mucho. Gracias de nuevo. Igualmente, Alex. Gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.